Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos testigos de Jehová y compañeros de Fuerza Lavasoriana. Quiero aprovechar de este momento para agradecer mucho a los foristas que me ayudan tanto con sus comentarios tan elocuentes para poder hacer ver a los testigos de Jehová que entran al foro que su religión no es una religión verdadera como ellos afirman, que sus enseñanzas son contradictorias, que tienen publicaciones contradictorias, artículos que se contradicen unos con otros, enseñanzas cambiantes, luces titilantes que se prenden y apagan, que hoy son la verdad, mañana son las mentiras del pasado, y se reemplazan con luces diferentes, dejando al dador de la luz como un dador mentiroso, engañador, que no sabe dónde está parado en la corriente del tiempo. Eso es dejar a Jesús como un desconocedor, como un dador de alimentos falsos, cosa que no es posible. Quería aprovechar a pedirles disculpas que me presente así un poco ventilado, porque la temperatura que está haciendo en Lima por el cambio climático ha sido un año excepcional, con un calor que no es habitual para la capital de Lima. Y entonces estoy acá con dos ventiladores que me están dando aire y no soporto estar con la camisa puesta porque me hace transpirar, y por eso les pido su comprensión y que me disculpen. Y no puedo ponerme una camisa porque hace mucho calor, entonces así me siento fresco. Por eso les pido su comprensión y sus disculpas. He recibido una carta de un testigo de Jehová que quiero leérselas a ustedes porque es muy interesante lo que este testigo de Jehová me cuenta, porque como he dicho siempre, como siempre he dicho, hay testigos de Jehová que son gente preparada e inteligente, no todos son tarugos ni ignorantes, hay gente preparada e inteligente que han sido engañada por esta organización, pero como son gente profesional, preparada y capacitada para tener un pensamiento crítico, independiente, no pueden dejar pues de analizar lo que la Guastada les enseña, y obviamente se sienten preocupados porque son seres pensantes que tienen pensamiento independiente crítico, que aprendieron cuando eran estudiantes universitarios, y no pueden dejar de pensar, pues han sido entrenados para eso, para pensar. Entonces, cuando yo siempre he dicho que hay testigos de Jehová inteligentes, que son gente preparada, que sí saben pensar, y que estoy seguro que se van a dar cuenta cuando vean mis videos, las evidencias que yo pongo, para que ellos solitos tomen una decisión si realmente esta es la organización verdadera, con tantos cambios de doctrina, alimentos chatarra con fecha de expiración, con tantas marchas y contramarchas. Entonces hay testigos de Jehová inteligentes que ven videos y se han quedado muy preocupados pues por las cosas que yo denuncio, por las pruebas contundentes que yo subo con mis videos, que todos conocen muy bien. Pongo las pruebas, pongo revistas, hago un trabajo bastante duro para ayudar a los testigos de Jehová a que abran los ojos. No es una cosa fácil, demora horas de horas hacer un video, hacerlo bien, para que pueda ser convincente, poner las pruebas en pantalla para que vean que lo que yo digo tiene asidero, tiene base y tiene las pruebas necesarias para poder convencerlo. He recibido una carta, como les digo, de un testigo de Jehová. Yo quiero leerles a ustedes porque me parece interesante lo que él dice, y comentarlo con todos ustedes, queridos amigos, que es lo que me ha escrito él en mi correo personal, y se lee como sigue: estimado licenciado Lavasori, llevo más de 30 años como miembro testigo de Jehová, ocupando una posición dentro del comité de la sucursal de la Asociación Cristiana de los Testigos de Jehová de mi país. Soy médico de profesión. Debo confesarle que algo que me dejó muy desconcertado y preocupado fue el anuncio que se hicieron de los nuevos cambios de entendimiento con relación a la fecha que Jesús inició su inspección a su templo espiritual en 1914 y ya no en 1918, como se había enseñado por muchos años. Quería comentarle lo siguiente para ver qué opina usted. En Atalaya del 15 de julio de 2013, página 11, párrafos 6 y 7, el esclavo dijo lo siguiente, y dice así, él lo está poniendo acá, lo ha tomado de la revista, seguramente la Atalaya, dice textualmente lo siguiente, ¿no? Para zanjar esta cuestión, Jesús comenzó a inspeccionar el templo espiritual en 1914
Dicha obra de inspección y limpieza abarcó un espacio de tiempo desde 1914 hasta principio de 1919. Y dice, los años de inspección y limpieza, está continuando leyendo lo que dice la Atalaya, que le acabo de mencionar. En el párrafo 7 dice lo siguiente: ¿con qué se encontró Jesús cuando comenzó su inspección en 1914? Con un pequeño grupo de entusiastas estudiantes de la Biblia que llevaban más de 30 años dedicando sus energías y recursos a efectuar una intensa campaña de predicación. Qué alegría debieron sentir Jesús y los ángeles al ver que aquellos pocos pero resistentes tallos de trigo no habían sido asfixiados por la mala hierba de Satanás. Y continúa diciendo el doctor lo siguiente: sin embargo, licenciado Olchese, en el libro Los Testigos de Jehová en el Propósito Divino, página 97, la sociedad dijo claramente lo siguiente. Dice, hubo alguna resistencia de parte de los que no eran progresivos y que no tenían una visión de la obra que habría de hacerse. Algunos insistían en vivir en el pasado, en la época del pastor Russell, cuando los hermanos en general lo consideraban a él como el único conducto de iluminación bíblica. Era el pensamiento publicado y miren, dice, ¿no? Era el pensamiento publicado y aceptado hasta el año de 1927 que él era aquel siervo fiel y prudente de Mateo 24:45. Y me dice, y después de 1927 el señor Rutherford cambió la idea que el esclavo no podía ser una sola persona, sino una clase formada por los 144,000 ungidos con esperanza celestial. Dice, entonces, licenciado Lavasori, ¿con quién se encontró Jesús en 1914 cuando inició su inspección en 1914? Le responde él, me dice, fue sin duda al pastor Russell, a quien Jesús halló que estaba en su sola persona dando el alimento a su debido tiempo. Entonces, ¿cómo es verdad, licenciado Olchese, dice que Jesús pudo haber hallado a un grupo de cristianos ungidos que eran entusiastas, estudiantes de la Biblia, que llevaban más de 30 años dedicando sus energías y recursos a efectuar una intensa campaña de publicación, si estaba en ese momento todavía vivo el pastor Russell en 1914? ¿No le parece a usted lógico que lo que Jesús halló en 1914 era al pastor Russell, que era el único que estaba dando el alimento espiritual correcto? Me está preguntando. ¿Qué interesa si halló a un grupo de entusiastas, estudiantes de la Biblia, que llevaban más de 30 años dedicando sus energías y recursos a efectuar una intensa campaña de predicación, cuando lo que Jesús debió hallar fue justamente al presidente de la sociedad Watchtower, que estaba vivo, que era el pastor Russell, que estaba vivo en 1914, y que era él que estaba dirigiendo esta intensa campaña de predicación, porque él era el único esclavo fiel y discreto? Prueba de ello, licenciado, es que todos los libros que se vendían en 1914 eran los estudios de las escrituras del pastor Russell, que llevaban su nombre dentro como indicativo de que él era el único esclavo fiel y discreto y nadie más. ¿Qué opina usted de esta gran contradicción? Digamos, lo encuentro realmente contradictorio. Me preocupa mucho este detalle. Quiero que usted por favor me dé su opinión. Bueno, efectivamente, pues tiene razón acá el doctor, que se encuentra desilusionado después de tantos años dentro de la sociedad, sobre todo formando parte del comité de la sucursal, que es parte del cuerpo gobernante local del país. No es cualquier persona, es un médico que tiene una posición importante dentro del comité de la sucursal. Y ahora él manifiesta una gran pregunta y se siente desconcertado. Bueno, yo estoy seguro que él está tocando este tema porque ha escuchado o ha visto mis videos, cuando él siempre ha criticado el por qué la Watchtower cambió la fecha de la inspección desde 1918 a 1914, cuando ellos nos dijeron que ellos tenían evidencia de que esta inspección se había realizado en 1918. Y expliqué en varios videos que la palabra evidencia
el hablar evidentemente viene del sustantivo la evidencia, y la evidencia es algo que no se puede refutar, no se puede poner en tela de juicio ni poner en discusión, puesto que la evidencia indica pues que la impresión fue en 1918 y que no se pudo jamás haber cambiado en 1914, porque las evidencias que se tenían en la mano o se contaban en mano indicaban que la impresión fue en 1918. Esto seguramente ha dejado muy preocupado a muchos testigos de Jehová, en especial a este doctor testigo de Jehová que me está escribiendo, que es miembro del comité sucursal, que me dice, cuando yo me puse a escuchar los cambios de entendimiento que se dieron en el Teatro Stanley en 2012, porque fue ahí donde se anunciaron los cambios que después fueron publicados en la Atalaya del 15 de julio de 2013, el siguiente año, con todos esos cambios que ya se había anunciado en la reunión anual de 2012. Entonces, él hizo una pregunta muy inteligente, me está haciendo una pregunta muy inteligente y que obviamente tiene toda la razón. ¿Por qué la Watchtower tiene que decir que cuando Jesús hizo una impresión a su templo espiritual, encontró a un grupo de cristianos ungidos que desde 30 años atrás estaban dando el alimento correcto? La pregunta es, lo más lógico es que debió decir que halló al pastor Russell aún vivo, que estaba dirigiendo la sociedad Watchtower y estaba dando el alimento correcto desde hace 30 años atrás. Verán ustedes cómo la Watchtower lo odia a él y ni siquiera lo mencionan, como si ya estuviera muerto en el año 1914. En ese año, el único esclavo fiel y discreto era el pastor Russell. Y tanto es así que, como ya les he leído en la carta del testigo de Jehová que me está escribiendo, él me está mencionando justamente que en el libro Los testigos de Jehová en el propósito divino, en la página 97, está diciéndome que la sociedad Watchtower reconocía que habían muchos, después de la muerte del pastor Russell, dice, después de la muerte del pastor Russell, que fue en el año de 1916, en el mes el 30 de octubre de 1916, muere el pastor Russell. Cuando muere el pastor Russell, en 1917 pues entra el juez Rutherford, y el juez Rutherford tenía ideas innovadoras, tenía planes de hacer cambios, pero no en forma instantánea, puesto que había muchos seguidores de Russell que lo amaban, que pensaban que él era el escogido, y entonces se oponían a los cambios, y la Watchtower los catalogó como estudiantes de la Biblia que estaban estancados en el pasado, que no tenían una visión de la obra que habría de hacerse, que no eran progresivos, que estaban atados a vivir en el pasado, en la época del pastor Russell. Es una forma peyorativa de tratar al pastor Russell, como si él fuera un hombre que estaba obsoleto, no solamente como persona en la parte administrativa, sino en sus doctrinas, y que era necesario hacer cambios en la organización, como también cambios de doctrinas, descartar la doctrina del pastor Russell, porque la Watchtower ya consideraba, después de su muerte, que había que tener una visión de la obra futurista, que tenía que hacerse para el futuro, pero que sin embargo a la necesidad de hacer cambios, había muchos estudiantes de la Biblia que no querían hacer cambios porque no querían que el señor Rutherford dejara de lado las enseñanzas del pastor Russell y que se tirara por la borda todo lo que él había hecho. Y la Watchtower con Rutherford lo consideraban a estos estudiantes de la Biblia que no querían cambiar y no dejar los libros del pastor Russell, como no querer ser progresivos y que querían estar atados o vivir en el pasado, en la época del pastor Russell. Entonces, eso es serio, pues. Y dice el libro Los Testigos de Jehová en el propósito divino, dice que los hermanos en general lo consideraban a él como el único conducto de iluminación bíblica, y ese era el pensamiento que había después de su muerte, que él era el único conducto de iluminación bíblica, y era el pensamiento publicado en las literaturas y aceptado hasta 1927, que él era aquel siervo fiel y prudente, de Mateo 24, 45 al 47. Y lo dice actualmente, como se lo acabo de decir, el libro Los Testigos de Jehová en el propósito divino, página 97,
que invito a ustedes a leer. Entonces, si hasta 1927, dice el libro Los Testigos de Jehová en el propósito divino, se creía y se tenía el pensamiento y se publicaba en la literatura y se aceptaba hasta ese año que el pastor Russell era aquel siervo fiel y prudente o esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45, entonces cuando Jesús hace su impresión en 1914, es obvio que aquí tuvo que expresionar era el pastor Russell, ¿no es cierto? Expresionarlo. Ahora, viene otra pregunta que yo quiero agregar al doctor. Si el pastor Russell era aquel esclavo fiel y discreto, aquel siervo fiel y prudente de Mateo 24:45, ¿para qué haría Jesús una inspección de su templo espiritual en 1914 para ver qué esclavo era fiel y discreto, para nominarlo como tal, si ya el esclavo fiel y discreto existía con el pastor Russell? Esa es la otra pregunta. ¿Por qué tendría que cogerse otro nuevo esclavo fiel y discreto si la profecía de Mateo 24:45 al 47 es para que se cumpla una sola vez, no a cada rato para nombrar nuevos esclavos? Es una profecía que tiene un solo cumplimiento. Y si ese cumplimiento se dio en 1874, 40 años antes de 1914, y se escogió al pastor Russell en 1878, 4 años después de la presencia de Cristo en 1874, tal como se creía antes, que Jesús había iniciado su segunda presencia por parucía invisible en 1874, y 3 años y medio después Jesús nominó a su esclavo fiel y discreto en la persona del pastor Russell, para que él restaurara las verdades bíblicas que se mantenían, digamos así, sepultadas y que no se estaban enseñando en las demás religiones falsas de la cristiandad, y que él restauró esas verdades bíblicas y encontró las verdades bíblicas para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, gracias a la ayuda de Jesucristo, que lo guió a él para que pudiera restaurar esas verdades bíblicas, que tuvo la ayuda de Jesucristo. Y así lo dice en una atalaya de 15 de marzo de 1945, que fue el pastor Russell, que fue el elegido por Jesús cuando inició su segunda parucía invisible en 1874, y 3 años y medio después, en 1878, lo nombró como su esclavo fiel y discreto, para que a través de la literatura que él comenzó a publicar en 1879, un año después, pusiera en las columnas de la revista La Atalaya aquellas verdades bíblicas que servirían para que la gente saliera de la oscuridad en que se hallaban, vieran la luz maravillosa de las verdades bíblicas. Entonces, si Jesús ya había escogido a su esclavo en 1878, en la persona del pastor Russell, no tiene ningún sentido que Jesús haya hecho otra expresión en 1914 y que diga, encontré a un grupo de cristianos ungidos que están dando alimento espiritual, como si no los conociera, porque lo que dice la Atalaya es que Jesús halló en su inspección a un grupo de cristianos ungidos que desde hace 40 años atrás están dando el alimento correcto. Eso es una mentira, porque la pregunta es cómo lograron estos estudiantes de la Biblia dar el alimento correcto frente a todas las demás religiones existentes en su momento, en ese mismo momento. ¿Cómo fueron los únicos que lograron entender la Biblia correctamente, si no fue Jesucristo mismo que les dio a entender a ellos únicamente las verdades que estaban en la Biblia, que las demás religiones no estaban enseñando? Entonces quiere decir que ese esclavo, desde hace 40 años antes de 1914, ya estaba escogido por Jesús y guiado por Jesús para dar las verdades bíblicas, para que el pastor Russell pudiera restaurar esas verdades de la Biblia que las demás religiones no estaban enseñando. Entonces, es obvio que lo que decía la Watchtower, que Jesús hizo una expresión en 1914 y dice, Jesús halló a un grupo de cristianos ungidos que están dando el alimento espiritual correcto desde hace 40 años atrás, es un absurdo, pues, porque no es posible que Jesús no los haya conocido y que recién se entere en 1914, maravilla, encontré un grupo de cristianos ungidos que están dando el alimento correcto, cuando ya Jesús los había escogido en 1878, cuando Jesús inició su segunda parucía invisible en 1874, tal como se enseñaba en esa época, señores, y no en 1914, no se conocía esa fecha, en 1914, como la segunda presencia o parucía invisible de Jesús, sino que se enseñaba que había sido en 1874, y 3 años y medio después nominó a su esclavo fiel y discreto en la persona del pastor Russell, con su estudiante de la Biblia, para que pudieran sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, como lo dice el mismo DVD Fe en Acción. Entonces,
El cumplimiento de la profecía de Mateo 24:45 se cumplió para la Watchtower con el pastor Russell en 1878. Y en 1879 publicó la primera atalaya de Sion para publicar en las columnas de esa revista todo el alimento que Jesús le estaba dando espiritualmente al pastor Russell, que hoy eran las verdades bíblicas restauradas. Y así lo dice una atalaya de 1948, que lo he subido un video, que la Watchtower reconocía que Jesús había escogido al pastor Russell para que él fuera que diera las verdades bíblicas a partir de 1879, un año después de su nominación en 1878. Entonces, cuando la Watchtower viene a decir que Jesús hizo una impresión en 1914 para, ay, maravilla, encontré un grupo de cristianos ungidos, como si no hubiera conocido antes, era él quien los estaba dirigiendo para que dieran el alimento correcto desde hace 40 años antes. Era Jesús mismo que estaba guiando, favoreciéndolos a este grupo de la Watchtower frente a las muchas religiones de la cristiandad que estaban dando el alimento incorrecto. Porque si no fuera por la ayuda de Jesús, la pregunta sería, ¿cómo lograron los hijos de Jehová, frente a las demás religiones falsas de la cristiandad, dar el alimento correcto? ¿Cómo lograron hacer eso? ¿Qué tenían de plus, de ventaja, frente a las demás religiones, que fueron los únicos que pudieron hallar las verdades bíblicas? Fue porque Jesús lo estaba guiando, pues. Por eso la Watchtower en 1945 nos recordó que el pastor Russell estuvo guiado por el Señor Jesucristo para dar las verdades bíblicas, y que lo escogió a él. Ese es un mito, claro, todo es un mito, todo es mito, pero así versa el mito inicialmente, que fue el pastor Russell que fue escogido en 1878 por Jesús para que fuera él, junto con su estudiante de la Biblia, pudiera sacar a la gente de la oscuridad a luz maravillosa, tal como lo dice el DVD Fe de Acción. Entonces, si la profecía de Mateo 24:45 ya se cumplió por una sola vez, porque es una profecía que se cumple una vez y no a cada rato, entonces mal haría Jesús en ir a hacer una impresión a la tierra, a ver, ¿no? ¿Quién es el que está dando el elemento correcto para escogerlo? Como su claro discreto. Eso es una estupidez, un absurdo, una imbecilidad, porque va en contra de lo que el mismo Watchtower había enseñado en el pasado, en la tarea de 1948, explicando que Jesús escogió su clavo en 1878 con el pastor Russell. Y por eso él tuvo la ventaja frente a las demás religiones que no lograban dar el alimento correcto, que se llaman doctrinas falsas, porque no están guiados por Jesús. Y el pastor Russell sí, y fue el único que dio y restauró la verdad bíblica frente a las demás religiones falsas que se llaman doctrinas falsas. Porque si no fuera así, entonces cabe la pregunta, si no tuvieron la ayuda de Jesucristo, ¿cómo lograron ellos solos dar el elemento correcto frente a las demás religiones, si todos estaban en igual de condición y no tenían la ayuda de Jesucristo? Es porque justamente la Watchtower decía que era el pastor Russell que tenía la ayuda de Jesucristo para que él sí pudiera dar las verdades bíblicas que las demás religiones no estaban dando. Entonces, ¿para qué Jesús haría una inspección en 1914 para ver quién es el esclavo fiel y discreto para escogerlo, cuando estaba vivo el pastor Russell haciendo esa labor desde 1878? Como el esclavo fiel y discreto era él, y estaba vivo y trabajando para dar las verdades bíblicas a las naciones. Y en esa época se vendían, en 1914, durante la expresión, se vendía toda la colección del pastor Russell, los estudios de las escrituras, y llevan su nombre dentro como autor, como el suministrador del método espiritual en su sola persona, porque llevan su nombre dentro, no decía una clase colectiva del esclavo discreto, era él solo, un individuo. Tan es así que como dice pues el libro Tejidos Grandes, el propósito divino, página 97, los estudiantes de la Biblia creían que él era pues el surtidor, el único que tenía la iluminación bíblica, y era el pensamiento publicado y aceptado por los estudiantes de la Biblia hasta 1927, que él era aquel siervo fiel y discreto de Mateo 24:45, y no tenían duda de ello, y la Watchtower lo reconoce acá, y que recién en 1927, ya después de 11 años de la muerte del pastor Russell, el señor Rutherford comienza a cambiar de idea, diciendo que ya el pastor Russell no era aquel siervo fiel y prudente, sino que el término esclavo se refería no a una persona, sino a una clase de personas, que era la clase de los 144.000 con esperanza celestial, y que esa clase de los 144.000 era de esclavo fiel y discreto. Eso recién a partir de 1927. Antes de 1927, el único esclavo fiel y discreto era el pastor Russell, y así lo pensaban los estudiantes de la Biblia, y lo creían, lo publicaban en sus publicaciones, y era aceptado hasta el año de 1927, que Russell era el esclavo fiel y discreto. Entonces, cuando Watchtower me dice, en el libro, en la atalaya del 2013, del 15 de julio, edición de estudio, donde pone todos los cambios, y me dice a mí que cuando Jesús hizo su inspección a su templo, dice, ¿con qué se encontró Jesús cuando comenzó su inspección? En el año 2014 dice, ¡ay!
Maravilla, no sabía, con un pequeño grupo de entusiastas estudiantes de la Biblia que llevaban más de 30 años dedicando sus energías y recursos a efectuar una intensa campaña de predicación. Qué alegría debieron sentir Jesús y los ángeles al ver que aquellos pocos pero resistentes tallos de trigo no habían sido afligidos por la mala hiera de Satanás. ¿Y qué hay del pastor Russell? ¿Qué hay de él? Lo que Jesús debió hallar y buscar debió ser pues al pastor Russell, que estaba vivo, que comandaba la Watchtower. Debió hablar con él. ¿Cómo estás haciendo tu trabajo, Charles? Pero no decirme, ay, no sabía, ay, qué buena suerte, me he encontrado con un grupo de entusiastas estudiantes de la Biblia, como si Jesús no lo conociera. Mira esa respuesta que dan acá en la Atalaya del 2013, ridícula. Dice, ¿con qué se encontró Jesús cuando empezó su inspección? ¿Por qué tenía que inspeccionar Jesús? Se hubiera ido directamente, pues el pastor Russell ya lo conocía a él, que lo estaba dirigiendo. Ay, dice, no, se encontró con un grupo de entusiastas estudiantes de la Biblia, se encontró con un entusiasta. ¿Cómo? Se lo estaba guiando todos los años, todos los meses, todos los días. ¿Cómo puede decir que en el año 14 Jesús dijo, ay, sorpresa, ¡oh, sorpresa! He encontrado un pequeño grupo de entusiastas estudiantes de la Biblia que llevan más de 30 años dedicando sus energías y recursos? Pero si él lo estaba guiando, estaban dando porque él estaba dando el alimento. Jesús le estaba guiando al pastor Russell con su grupo. Y acá lo pone como Jesús, ay, oh, sorpresa, uy, no los conocía. ¿Quiénes son estos? Ah, este grupo de estudiantes de la Biblia, estudiantes de la Biblia entusiastas. Uy, qué bien, los voy a escoger pues porque son gente que ha estado dando el elemento correcto. Pero si eres tú, Jesús, que les ha estado dando el elemento correcto, pues tú. Día tras día los has estado dirigiendo como su esclavo, el pastor Russell. ¿Cómo vas a decirme, ay, sorpresa, encontré un grupo de estudiantes de la Biblia que estaban dando el elemento correcto, como si Jesús no lo conociera y recién se enteró en el plan de la inspección? Qué estupidez la religión de M esta, ¿no? Qué estupidez. No se acuerdan de sus atalayas antiguas del año 1948 que explicaban que Jesús inició su segunda parucía invisible en 1874 y 3 años y medio después escogió a su esclavo en la persona del pastor Russell con su grupo de estudiantes de la Biblia. Pucha, ¿verdad que tiene razón este doctor, pues? Y yo espero, doctor, que usted me esté escuchando. Estoy de acuerdo con usted. Esta es una religión de porquería. Debieron decir, ¿con qué se encontró Jesús en 1914? Con el pastor Russell, pues. Y luego declaró feliz escrito que Jesús había seleccionado en 1878. Fue a él. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús tendría que coger un nuevo esclavo en 1919 si ya lo había cogido con el pastor Russell? Y todos sus libros deberían ser el alimento espiritual que debía continuarse hasta ahora porque eran el alimento de Jesucristo, que se le dio a Russell en su debido tiempo para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa. Yo no entiendo cómo un DVD fue en acción inicia el video con el pastor Russell, lo ponen como una gran personaje que sacó a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa. Sin embargo, todos sus libros están en la basura, echados por la misma ciudad de Watchtower, los echó a la basura y lo ponderan que él fue el que sacó a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa. Sin embargo, con la mano izquierda tiran todos sus libros a la basura. A partir de 1929, el juez Rutherford tiró todos sus libros a la basura porque dijo, estos alimentos no están equivocados. Pero, sin embargo, tienen la caradura de hacer un DVD en acción diciendo que el pastor Russell fue el que sacó a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa. Sin embargo, todos sus libros están en la basura. ¿Cómo se puede explicar esta contradicción? ¿Por qué no publican esos libros del pastor Russell ahora para que haga la misma labor o función de sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa? ¿Por qué no lo publican? ¿Sabe por qué? Porque si publicaran esos libros, sacaría a la gente de la oscuridad al abismo más profundo. Sin embargo, tienen la cara dura de poner un DVD en acción del año 2010, sabiendo que sus libros están todos en la basura, diciendo que sacó a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, cuando esos libros que sirvieron para sacar a la gente de la oscuridad maravillosa están todos en la basura. De eso se empieza, de eso se trata de ser inteligente y no ser un huevo frito. Entonces, ¿qué cosa encontró Jesús? Debió poner acá, ¿qué cosa encontró Jesús en 1914 cuando hizo su inspección? Fue el pastor Russell, que estaba vivo todavía, porque él murió en octubre de 1916. Lo encontró a él, debió impresionarlo, decir que bien, has hecho tu trabajo, Charles, ¿eh? Sigue adelante nada más. Pero no, te hace entender que Jesús es una inspección, encuentra un grupo de cristianos ungidos, entusiastas, que llevan más de 30 años dedicando sus energías y recursos a efectuar una intensa campaña de predicación. Y qué alegría debió sentir Jesús y los ángeles ver que aquellos pocos resistentes tallos de trigo no habían sido oficiados por la mala hiera de Satanás. Como Jesús no los hubiera conocido antes de 1914 y recién se entera que existe un grupo de cristianos fieles que del año de 1879 están dando el alimento correcto. Si era Jesús que los había escogido justamente para dar el alimento correcto. Por eso ellos lograron dar el alimento correcto frente a las demás religiones que existían en la época de Russell y fueron los únicos. ¿Y por qué lograron ser los únicos? Porque Jesús se lo estaba dando, Jesús los escogió. Pero acá lo ponen
La UAS trata de obviar a Russell, ¿se dan cuenta? Se trata de reinventar, le echan tierra a Russell, no quieren saber nada de él y quieren reinventar la historia diciendo que no, que ya la escogida de esclavos no fue en 1878, sino fue en 1914. Antes se decía que fue en 1918, 1919, ¿no? Que el esclavo fue escogido en 1919 y no en 1878 como se enseñaba antes, que fue el pastor Russell el escogido, ¿no? ¿Y por qué? Con el único fin de reinventarse nuevamente, sacar de la escena religiosa dentro de la Watchtower, sacarlo a Russell. La idea es sacarlo, porque esa fue la función de Rutherford, demoler al pastor Russell, descartando paulatinamente todas sus doctrinas, y sus libros acabaron todos en la basura por directiva de él mismo, de Rutherford. En 1929 tiró todos sus libros a la basura, y la Watchtower trata de reinventarse, y lo hace eso Rutherford, reinventándose, diciendo que la selección del esclavo ya no fue pues en 1878 con pastor Russell, sino que ahora no, que Jesús hizo su segunda parucía invisible ya no en 1874, sino ahora en 1914, para que 3 años y medio después, o sea, en 1918-1919, escogiera a su esclavo y cayera sobre el juez Rutherford. ¿Se da cuenta? Para ser él. Repite la historia que tenía el pastor Russell, que Jesús en 1874, cuando se inició su segunda parucía invisible, 3 años y medio después, en 1878, nominó su esclavo fiel y secreto en el pastor Russell. Pero como la Watchtower quiere deshacerse de Russell, porque Rutherford no lo podía ver, ¿no? Y consideraba que sus doctrinas estaban erradas, entonces él quiso ser pues el esclavo fiel y secreto, y inventó la misma historia, simplemente que lo trasladó 40 años después. Es decir, en vez de ser en 1874, fue en 1914 que Jesús hace su segunda parucía invisible, ya no en 1874, sino en 1914, 40 años después. Y 3 años y medio después se coge su clavo, pues en 1919, ¡qué lindo! Y cae sobre Rutherford, para ser el esclavo fiel y secreto. Esa fue la realidad de todo. Prueba de ello es que todos los libros que se publicaron durante su presidencia de 1917 hasta 1942, en que murió, todos sus 26 libros, sus más de 80 folletos, llevan su nombre puesto abajo como recordatorio, escrito por el juez Rutherford. No dice escrito por una clase colectiva de cristianos ungidos, fieles, como el cuerpo gobernante, o no sé si es cuerpo gobernante, como el esclavo fiel y discreto, dadores del elemento espiritual. No, figura él. Su nombre, puso su nombre. No puso publicado por la clase colectiva del esclavo nominado en 1919. No, ponía todo su nombre a título personal, él, a partir de 1917 en adelante. Inclusive, el año después de la inspección, la supuesta selección de esclavos de 1919, se continuó Rutherford poniendo todos sus libros que se dieron de alimento espiritual para los estudiantes de la Biblia a nombre personal, como autor, único autor de esos libros que se dieron de alimento espiritual. Entonces, él es el esclavo fiel y secreto, pues. Easy. No hay que ser muy inteligente para comprender eso. Entonces, es muy cierto lo que usted dice, doctor. Comprendo su indignación, su pregunta es muy pertinente, está dado en el clavo. Como es verdad, pues, que la Watchtower dice que los estudiantes de la Biblia querían hasta después de la muerte de Russell, que él era el esclavo fiel y discreto. Entonces, ¿para qué escogería Jesús un esclavo nuevo en 1914? A 1919, perdón. ¿Por qué escogería uno si asistía con el pastor Russell? Claro, ustedes dirán que se basa que se murió. No, pues las profecías se cumplen solamente una vez. Porque si fuera así, entonces cuando murió el señor Rutherford, tendría que Jesús haber hecho otra inspección para escoger un nuevo esclavo. Después de 1942, en que murió el señor Rutherford, tenía que hacer otra inspección para escoger un nuevo esclavo, y así pasarse toda la vida Jesús hasta el presente, haciendo cumplir el texto de Mateo 24, 45 al 47, conforme se van muriendo pero los miembros de esclavos. Es una cosa absurda. La profecía de Mateo 24-45 para que se cumpla una sola vez. Y se cumplió, según la Watchtower, con el pastor Russell. Cuando Jesús, al iniciar su segunda parucía invisible en 1874, y no en 1914, como se enseña ahora, en esa época se decía que fue en 1974, 3 años y medio después, Jesús hace su nominación de su esclavo. Lo inspecciona y escoge el pastor Russell. Esa era la doctrina. Entonces, es absurdo decir que Jesús, en 1914, hizo una inspección para ver qué esclavo era fiel y discreto, y había enseñado lo correcto para nominarlo como su esclavo, cuando ya lo había nominado con el pastor Russell. Y lo peor del caso, que si hace esa inspección en 1914 a su templo espiritual para escoger a su esclavo fiel y discreto, pucha, entonces el pastor Russell se había sentido resentido, pues. Le pregunta al Señor Jesucristo, ¿a qué se debe tu visita? No, que estoy inspeccionando porque quiero escoger un nuevo esclavo fiel y discreto, porque tú no me has satisfecho como
como mi esclavo. Estoy insatisfecho contigo. Estoy descontento contigo. Tus alimentos son una basura. No has hecho caso a lo que yo te dije. Has puesto tus propios alimentos espirituales, creando la piramidología, el sionismo, doctrina de Satanás, el diablo, pues. De lo que es la piramidología, poniendo imágenes de egipcias en la portada de tus libros, poniendo en la revista Atalaya símbolos masónicos, los caballeros templarios ahí en la portada, la cruz y la corona. Eso no puede ser. Tú te has desviado. Por eso he venido a hacer la inspección para decirte a ti que quedas destituido como el esclavo fiel y discreto, porque me has fallado. Entonces eso debió poner acá. Jesús fue a hacer una inspección para hablar con su esclavo fiel y discreto, para amonestarlo, para decirle que está molesto con él porque profetizó falsamente el fin del mundo, proyecto 14, engañando a la gente, que ha puesto en la portada de los libros de los estudios de escrituras imágenes egipcias que lo usan los masones, que ha estado enseñando doctrinas falsas como la piramidología y el sionismo, y que está muy descontento con él, y que Dios tiene un trono en las Pléyades que se llama Alcione, una estrella que se llama Alcione, que se encuentra en la constelación de las Pléyades, y esas son doctrinas falsas, y por lo tanto he venido acá a hacer la inspección para destituirte a ti como esclavo nominado por mí en 1878. Estoy descontento contigo, me has fallado, estás expulsado. Ahora he venido a inspeccionar a otro, quien ha sido fiel realmente. Eso debió decir: me has fallado, estás expulsado de mi vida, no quiero saber nada de ti. Porque él había escogido a Russell, y si iba a escoger otro es porque quería sustituir a Russell, porque Russell estaba vivo. Si vino a hacer una inspección para escoger a su esclavo, entonces quiere decir que encontró infiel al pastor Russell para escoger al señor Rutherford, que estaba en 1919 como presidente. Lo destituyó, a poco tiempo se murió, le dio un infarto y se murió en 1916, 2 años después, porque lo había destituido Jesús, porque había enseñado doctrinas falsas, y lo destituyó, y ahora voy a escoger a otro, y escogió al señor Rutherford. Entonces hay cosas pues que esta religión pues está llena de contradicciones. La pregunta es: ¿a qué halló Jesús pues en 1914 cuando hizo su inspección de su templo espiritual? No lo dice acá la Atalaya. Debió decirlo pues al pastor Russell, que estaba vivo todavía, que estaba suministrando el alimento supuestamente correcto, haciendo una intensa campaña de predicación, anunciando el fin del mundo en 1914, justamente cuando Jesús hizo la inspección, pero no vino el Armagedón. Entonces uno podría pensar: ¿por qué hizo Jesús la inspección en 1914? Seguramente molesto porque no vino el Armagedón en 1914 y lo declaró pues falso profeta al señor Russell cuando hizo la inspección en 1914, porque no vino el fin del mundo. O Jesús vino a hacer su inspección, o vino a hacer el Armagedón, pues de repente fue a hacer su inspección para hacer su Armagedón para 1914, para que se cumpla la profecía del pastor Russell. No hizo el Armagedón, pues, porque eso fue allá a inspeccionar, pues no fue a su templo espiritual, o no vino a la tierra para hacer un Armagedón que todos esperaban para 1914. Dice que vino a hacer una inspección, seguramente para decirle: oye, pastor Russell, tú me has decepcionado, has engañado a la gente anunciando el fin del mundo para este año. He venido acá para decirte que estoy molesto contigo, estás expulsado por ser un falso profeta. Eso debieron poner en la Atalaya. Jesús vino a hacer una inspección en el 14 porque no se cumplió el fin del mundo, y ahora lo voy a expulsar a por ser un falso profeta, y voy a nombrar un nuevo esclavo en 1919. Voy a inspeccionar quiénes están fieles de los que quedan. Eso debieron poner, y declararlo al pastor Russell como un falso profeta, expulsado de la vida a la vista de Jehová y Jesucristo, expulsado. Pero no lo mencionan, ¿se dan cuenta? Vino a hacer una inspección, dice su tema 14, encontró un grupo de entusiastas estudiantes de la Biblia que llevaban más de 30 años dedicando sus energías y recursos a efectuar una intensa campaña de predicación. ¿Y qué? El pastor Russell, que estaba vivo, ni lo mencionan. Claro, porque esta revista Atalaya os tiene bien marginado a Russell, porque Russell era un masón, convicto y confeso, un francmasón. ¿Por qué se pondría él en su tumba una pirámide con la punta cortada, como si tuviera una pequeña pirámide arriba? O sea, la pirámide grande está su tumba, la pirámide grande, y en la punta está cortada como si tuviera encima montada una pequeña pirámide. Es ahí donde va el ojo, pues, que todo lo ve, que son de los Illuminati, de los masones, los ojos de los iluminados. Y está cortada en la punta. Ustedes observen en la tumba de Russell, ¿por qué tiene esa parte cortada en la punta como si tuviera una pequeña pirámide montada encima? Porque es ahí donde va el ojo que todo lo ve, de los Illuminati. Es la misma que vemos en la moneda de $1, que vemos una pirámide con la punta cortada y el ojo metido al dentro. Y así está en la tumba del pastor Russell, porque él era pues un masón.
Y la Watchtower pues quiere distanciarse de él, porque las evidencias lo demuestran, que él mismo lo declaró, que soy un francmasón. Y más aún, cuando ves que sus libros estaban todos adornados con símbolos masónicos, egipcios, entonces es obvio pues que la Watchtower tenga que sentirse incómodo con Russell, ¿no? Porque todas las evidencias apuntan de que era un masón, pues, ¿no es cierto? Inclusive su oficina, donde él trabajaba con su secretario, donde él se ponía a estudiar, a responder las cartas, se ve en la pared puesta una representación de la cruz dentro de una corona con el laurel rodeándolo, que es un símbolo típicamente masón, y está en su oficina, se puede ver al frente. Entonces, ¿quién puede dudar que él no era un masón? Era un masón. Pero la Watchtower, ante tantas evidencias, trata de distanciarse de él y lógicamente descartar todos sus libros. Por eso no se publican, porque está lleno de piramidología. Pues si tuvieran que publicar los libros de Russell, sobre todo el tomo número 1 el plan divino de las edades, y van a ver ustedes ahí pues lleno de pirámides. Entonces la Watchtower se ha distanciado de Russell y ha creado un nuevo esclavo, pues a partir de 1919, que era el juez Rutherford y sus directores. Se ha reinventado con una nueva inspección, ya no en 1878 como se enseñó en el pasado, sino ya a partir de 1914, cuando cambiaron la segunda presencia de Jesús de 1874 a 1914, para dar pues sustento a que Jesús, al iniciar su segunda parucía en 1914 y ya no en 1874 como se había enseñado antes, decir que 3 años después de 1914 Jesús hizo su pensión a su templo espiritual, tal como enseñaban antes en 1918, y en 1919 escogió su esclavo, para que recayera sobre el señor Rutherford y sus directores. O sea, la Watchtower se reinventó, contando la misma historia que habían contado con Russell, la vuelven a contar, trasladando solamente los años, pasando de 1874 a 1914 todo. Entonces, con eso, la Watchtower se reinventa con un nuevo esclavo que recayó en el juez Rutherford y sus directores, que estaba como presidente en 1919. Esto es realmente preocupante, pues. Pero muy pocos se ponen a meditar en ese detalle. ¿Qué fue lo que Jesús halló en 1914 cuando hizo su inspección a su templo? No lo mencionan a Russell, se dan cuenta que ese era el presidente de la Watchtower. Sin embargo, lo ponen en el DVD en acción ahí como introducción al pastor Russell y le tiran flores, le tocan trompeta, lo alaban, lo ponen con el DVD en acción como el hombre que restauró las verdades bíblicas y sacó a la gente de la oscuridad de la luz maravillosa. Sin embargo, en la actualidad ni lo mencionan, sus libros están todos en la basura, ni siquiera puedes descargarlos de jw.org. Eventualmente lo menciona cuando les conviene ciertas cosas, pero la mayoría de cosas que tiene, la mayoría de cosas que gracias al Señor pues estaban fuera de foco, totalmente de doctrinas estúpidas. Entonces eso es lo que uno tiene que razonar. ¿Por qué sus libros están en la basura? Sin embargo, hacen un diferenciación o lo ponderan, lo ponen al inicio, como si fuera gran hombre, pero en la práctica todos sus libros tiraron a la basura. Y eso es lo que da cólera. Bueno, yo, esta persona que me ha escrito, ya he contestado y comparto su preocupación. Es obvio, tu deducción es lógica y la comparto 100% contigo, amigo doctor, que me ha escrito, testigo de Jehová, que te ha causado pues a ti una desazón, pues un desconcierto, que Jesús haya pues hecho una expresión en 1918 como enseñó por 80 años y luego lo cambió en 1914, y digan que en 1914 Jesús halló un grupo de cristianos entusiastas de la Biblia que llevaban más de 30 años dedicando sus energías y recursos para una intensa campaña de predicación. ¿Y qué hay del pastor Russell que estaba vivo? Ni siquiera lo mencionan. Que debió hallarlo el pastor Russell, pues, ¿no? A él. Él es el único esclavo fiel y Cristo, tal como lo reconoce el libro Entonces de Jehová en el propósito divino en la página 97, que él era el único esclavo fiel y Cristo hasta 1927, ahí lo dice. Entonces, ¿por qué Jesús tendría que escoger un nuevo esclavo en 1919 si ya el esclavo había sido escogido con el pastor Russell y así lo querían los estudiantes de la Biblia, que él era el esclavo fiel y Cristo? ¿Por qué Jesús tiene que escoger otro nuevo esclavo? ¿Acaso la profecía de Mateo 24, 45 al 47 se cumple 2 veces? ¿O 3 veces cada vez que se muere un esclavo? Esta religión está patas arriba. ¿Por qué? Y eso ocurre cuando enseñan mitos
fábulas, cuentos de hadas. Por todo esto de la inspección, de escogimiento del esclavo, todo es un mito. No se puede sostener. Bueno, esto lo quería decirles, y acá el doctor que me ha escrito, contestándole su duda, comparto su preocupación. Lo único que le puedo decir es, mejor doctor, ya que ha perdido tanto tiempo acá en la Watchtower, y usted está en la comité de la sucursal, lo único que podría hacer inteligentemente es no perder más su tiempo. Tirar ya, pues, como perdido sus 30 años que tiene usted como técnico, ¿va? Y reconocer, pues, que fue un tonto útil, nada más, pero lo peor es que usted sigue siendo un tonto útil, eso es lo más, ¿no? Y sigue perdiendo más años de su vida. Mejor lo que ya tiene usted esta duda tan seria, que obviamente no tiene sustento, pues, que la UASA diga una cosa, pues, que no tiene, que los hechos históricos lo contradicen, enseñan estupideces, cambios ridículos. Yo lo que puedo decir es, mejor retírese de la Watchtower, lo mejor que puede hacer es una religión falsa, que sean mitos. ¿Usted puede creer en una religión que sea mitos? No, pues, lárguese. No siga perdiendo su tiempo, doctor, por favor. Y gracias por su carta, espero que le haya aclarado, pues, sus dudas, que las comparto. Simplemente lo que he hecho es adicionar más ideas con respecto a sus dudas. Le he dado más cosas que usted no me ha mencionado en su carta, que corroboran lo que usted dice, da más sustento a sus dudas, y que demuelen, pues, lo que sea en la Watchtower en la actualidad totalmente. Bueno, amigos, gracias por su atención y será hasta la próxima.